Capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a finalizar con este capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo número 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Bendito sea el santo nombre de Jesucristo. Aleluya. El domingo anterior, en el culto primero, iniciamos el estudio de esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Pero hay tanto que ver, tanto que aprender, que conocer, que nos quedamos bien cortos. Yo puedo decirle que esta iglesia, bueno, todas las iglesias nos hablan no solo de acontecimientos que se estaban dando en esos momentos, sino que, voy a decirlo así, curiosamente, cada iglesia marca o representa un periodo de tiempo en el desarrollo de la iglesia a través de la historia. Es decir, cada iglesia representa lo que ha venido sucediendo hasta estos días. Y explicábamos pues que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la primera que se menciona, tenía el problema de que estaba perdiendo su primer amor. Entonces eso representa un tiempo de la iglesia cristiana en general. Ya no solo la iglesia local a la cual le escribieron, sino de lo que sucedió en la iglesia en sus primeros, vamos a decir, en sus primeros 100 años. Entonces, fíjese, hay una proyección en el tiempo que Dios en su misericordia así lo permitió, especialmente para que quedara escrito todo eso y nosotros lo pudiéramos ver como es de exacto Dios en su palabra, en sus predicciones, y que de allí aprendamos y saquemos lecciones para nuestra vida. No sé si estoy siendo claro. Luego viene en la segunda iglesia, es la de Esmirna, la iglesia sufriente. Esta iglesia estaba sufriendo en ese momento, la iglesia local de un lugar llamado Esmirna. Pero eso es algo que sucedió, que marcó otro periodo de tiempo. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que
que una iglesia que en el tiempo ya, o sea, no solo en ese momento, sino que en el tiempo vino a ser la iglesia que empezó a abrazar doctrinas extrañas. Como ya expliqué en su debido momento, no voy a mencionarlas todas porque si no, solo en eso me quedo, se me ve el tiempo del que dispongo. Y ahora tenemos la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Esta iglesia representa, una vez más, voy a decirlo así, tenía los problemas que aquí se mencionan. Pero esos problemas que ahí se mencionan fueron el germen que se fue desarrollando en la iglesia ya, no solo local, sino que en la iglesia de la historia, la iglesia cristiana, y representa lo que sucedió más o menos a partir del año 500 de nuestra era, más o menos hasta el año 1500. O sea que la iglesia de Tiatira es la que más tiempo abarca, pero en el sentido de las cosas que aquí se van a hablar. Y agárrese porque en esto tenemos nosotros de esto tenemos nosotros un trasfondo. Esta iglesia dice aquí, para ir en el orden bíblico: yo conozco tus obras, dice el 19, amor, fe, servicio, paciencia. Tus obras postreras son más que las primeras. Fíjese que la iglesia esta, local, estaba teniendo un avance fuerte. Por eso dice, tus obras postreras son mayores que las primeras. Tanto la iglesia, el periodo de la iglesia que le había precedido, había tenido ciertos avances, pero esta iglesia va avanzando más rápido. Es el tiempo en el cual la iglesia pudo avanzar de tal manera que incluso ya disfrutó de tener cosas materiales, terrenos, locales, cosa que en los primeros 300 años no habían podido tener. Se reunían antes, se habían reunido donde podían y clandestinamente. Esa iglesia ya gozaba desde el periodo de la iglesia anterior, ya gozaba de libertad de culto. Ya incluso altas autoridades civiles se estaban integrando a la iglesia, hermano. Eso parecía un avivamiento y en algunos casos lo era, pero era en algunos casos. ¿Por qué digo eso? De una vez lo voy a decir. Porque el problema con Tiatira fue que se abrió demasiado la iglesia. En ese periodo del 500 al 1500 se abrió demasiado la iglesia. Es decir, como ya no había persecución, ya no había problemas con ser cristiano, ya no los amenazaban de muerte, ya no los mataban. Entonces, sino que por el contrario, ahora el mismo Estado, el mismo imperio los apoyaba, asignaba, como sucede hasta este día, asignó a lo que ellos llamaron la religión oficial, le asignaron una partida de su presupuesto. Es decir, los gobiernos apartaban de los impuestos del pueblo o del país, apartaban algo, un porcentaje para la iglesia. Resultó que a los pastores los empezaron a subvencionar, es decir, les paga el gobierno.
De ese presupuesto que apartan, les paga el gobierno. Entonces, claro, esto despertó la codicia de mucha gente. No, hombre, si ser cristiano ya era un buen negocio. Y por eso fue que la iglesia, los locales se empezaron a llenar. Y todo el mundo feliz. Aún cristianos verdaderos se sentían contentos porque miraban que hoy por puñada la gente empezó a llegar a las iglesias. Solo que pasaba un problema. Y yo creo que usted, que tiene los ojos abiertos, usted ya sabe cuál era el problema. El problema con la iglesia desde entonces es que mucha gente estaba en la iglesia, pero no porque fuera convertida, sino por otros intereses. Encima de eso, aquí se menciona una tal Jezabel, conocida en el primer libro de Reyes, capítulo 16, capítulo 18 y capítulo 19, como una mujer que apartó de la fe a los judíos. Esta era la mujer de Acab, ahí lo lee en su casa, 16, 18 y 19 del libro de los Reyes. Esta mujer, desde su posición de reina de Israel, el impío Acab, que sí era israelita, se casó con esa Jezabel. ¿Y quién era esa mujer? Esa era una pagana, una impía, no era de Israel. Y entonces, pero aquel hizo su matrimonio con ella. Y desde entonces quien mandaba era ella. No era Acab. Ella era la que se amarraba los pantalones. Y el hombre solo le faltaba ponerse falda. El asunto es que esta mujer fue metiendo el paganismo dentro de Israel. Por eso es que aparece aquí. No porque fuera una mujer literal. Cuando aquí dice permites que esa mujer Jezabel, por lo menos el nombre es simbólico. Es posible que haya habido una mujer que se autoproclamase profetisa y que empezara a enseñar dentro de la iglesia. No necesariamente de un púlpito. Puede que lo haya hecho allí en medio de la congregación. Empezara a meter ideas, doctrinas paganas. Entonces se le compara con Jezabel porque exactamente encaja. Así como aquella Jezabel del tiempo de Elías engañó a la nación, introduciéndoles el paganismo al judaísmo, así la iglesia del Señor fue invadida por paganos, por gente que empezó a enseñar cosas extrañas. Digo extrañas a la verdad. Gente que, oiga esto, porque de ese tiempo fue tiempo en que empezaron a ignorar voluntariamente, paulatinamente, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una vez y para siempre. Se lo voy a repetir porque no me prestó atención. Empezaron a ignorar por las mismas doctrinas que empezaron a meter, y empezaron a ignorar que el sacrificio de Cristo, como dice en Hebreos, fue perfecto, fue hecho una vez y para siempre. ¿Qué estoy diciendo? Que así es como surgió lo que con los siglos se le llamó la misa. ¿Usted sabe qué es una misa? Usted estuvo ahí metido. Pero no sería raro que al igual que su servidor, que estuve ahí metido también por más de una década, 2 décadas quizá, nunca supe ni qué significaba.
Y alguien podría decir, por eso si era un ignorante. Sí, ignorante entré e ignorante salí. No aprendí nada. Y los que piensan que han aprendido y están ahí adentro son más ignorantes todavía. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque, en primer lugar, la misa consiste en un sacrificio cruento. Cada vez que hay una misa, están, según ellos, en su torpeza, están sacrificando a Cristo. Están representando, se lo voy a decir de esa manera, el sacrificio de Cristo. Y por eso todo lo que el sacerdote hace en lo que ellos llaman altar. ¿Por qué? Porque ahí está la hostia, y entonces hacen todo un montón de ritos que la gente está solo con la boca abierta. Ahí se dan gusto las moscas. En serio, si yo le hablo así, no es irónicamente, es la verdad. Y no le he contado pues que yo por eso lloré cuando me di cuenta de cómo es posible que yo pude haber estado tanto tiempo metido en semejante farsa. Parece que a algunos les duele cuando uno habla así. Otros se asustan y dicen, no nos irá a pasar algo. Desde entonces desde los tiempos de Tiatira, la iglesia, una iglesia que existió en la historia, pero que representa en lo que se convirtió la iglesia por 1000 años más. Pero vamos a verlo después, a qué me refiero. Pero el asunto es que así fue como se fue metiendo lo que hoy se conoce como el catolicismo. ¿Qué es el catolicismo? Se lo voy a decir. Es un sincretismo de la fe verdadera con las prácticas paganas. Es increíble, hermano. Yo le invito a cualquiera de ustedes, desafío, reto a cualquiera que se meta a estudiar la historia de la iglesia. Y ahí va a entender muchas cosas. Usted, ¿por qué es que hacen todo ese ritual? Todo lo hacen en el nombre de Cristo, pero todo es una mezcla. Eso es lo que significa la palabra sincretismo. Mezcla. Yo lo resumo: mezcla de la fe cristiana con el paganismo. Entonces son cristianos. No, señor. Es como pretender que en tu corazón cabe el diablo y Cristo. No. O tienes la verdad o estás perdido, o está perdida, discúlpeme, pero es la verdad. O tiene a Cristo o tiene al diablo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Así es esto de la verdad. La verdad no se puede mezclar. Si usted dice, mire, yo tengo el 90% de la verdad, solo el 10% ahí de cosas que yo sé que no están en la Biblia, yo sé que son de religiones extrañas, yo le digo, usted se lo va a llevar el diablo, porque ya lo vamos a ver, no se asuste. Dice: tengo una poca cosa contra ti, versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es la doctrina que ya se estaba introduciendo. De este tiempo es que en la iglesia empezaron a llegar cosas como esta, miren. Oigan, nosotros venimos de otra religión y nosotros allá le celebrábamos fiesta al sol, por decir algo. Nosotros allá adorábamos bajo un árbol. Nosotros allá le traíamos regalos al árbol. ¿Por qué? Porque creíamos de que allí se reunían nuestros dioses y les llevábamos regalos. ¿Qué podemos hacer? Entonces,
como los líderes de la iglesia o entre los líderes de la iglesia habían paganos, dijeron, bueno, de veras, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no buscamos algo que pegue con el cristianismo y el paganismo? Y a alguien se le ocurrió, de ahí es donde viene la celebración de Navidad, la celebración de con un árbol navideño. Pobrecitos los que tienen guardado el arbolito para diciembre. Pobrecitos. Porque no quieren entender. Fíjese, yo sé hoy en día hay gente que dice, no, eso se lleva las cosas al extremo. Y quienes son tan, pero o son ignorantes, o son necios, o son rebeldes, que en la misma iglesia, allí en lo que ellos llaman altar, ya les he dicho que esto no es un altar, allí en la parte de adelante, ahí ponen su árbol navideño. Es que es el espíritu navideño, dicen, espíritu del diablo. ¿De dónde salió eso? De esos tiempos. Y mire lo que el Señor les está diciendo. Están fornicando, dice. Fíjese que en el paganismo había mucho de eso, de fornicación, literal. Increíble que en los paganos en sus religiones hacían orgías para la gloria, lo voy a decir de esa manera, para la gloria de Dios. Habían sacerdotisas que eran sencillamente prostitutas y les llamaban prostitutas sagradas. Oiga, qué relajo es ese. Si es prostituta no es sagrada, si es sagrada no es prostituta. Pero eso era lo que pasaba. ¿Y por qué les llamaban así? Porque dentro del mismo culto había eso, adoración a la fertilidad, al Dios de la fertilidad. Increíble, uno dice, no hombre, eso no puede ser. Estudie, lea, use el internet para algo bueno. No que solo te quiero mucho, te amo. Ahí pasan todo el día. No todo lo que dice el internet es verdad, eso sí le advierto. Sepa qué es lo que busca, sepa qué es a qué fuentes acudir. Bueno, el asunto es que dice, enseña y seduce a mis siervos, o sea, a creyentes, los está arrastrando a la fornicación, tanto literal como espiritual. ¿Cuál es la fornicación espiritual? Eso es infidelidad a Dios. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no es necesario caer del todo en él, sino que con solo que la codicie ya cayó. Así que hoy vamos a tener un montón de reconcilio. El asunto es pues de que allí también se está hablando de infidelidad a tu amado. Cuando aceptamos doctrinas extrañas, estamos siendo infieles a Cristo. De eso también está hablando ahí. Y eso fue lo que pasó en la iglesia. Los hermanitos empezaron a prestar atención. Y decían, bueno, de veras, ¿verdad? No tiene nada de malo. Y con ese no tiene nada de malo, fueron cayendo. Y el Señor por eso les advierte. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su infidelidad. Y aquí yo la arrojo en cama, tanto le gusta la cama, pues ahí la voy a tirar, dice el Señor. Pero va a ser cama de tribulación a ella y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ay, de esa pobre gente que dice, mire, no, si a mí me gusta oírle, me gusta que me explique la Biblia, pero es que fíjese que como a mí me enseñaron de otro modo. Entonces dice el Señor, le estoy dando tiempo que se arrepientan de sus malas obras. Y a sus hijos, bueno, a mí así me enseñaron. Así piensan algunos. Dicen, Dios sabe que a mí así me enseñaron, yo qué culpa tengo. Aquí dice
que no solo a ella, no solo a los que en ese momento estaban cayendo en el error, en el engaño, sino que dice, y a sus hijos. ¿Y qué quiere decir? A los frutos que vaya dejando con el tiempo. Ahí estaba yo y ahí estaba usted. Nosotros venimos a ser hijos del engaño, hijos del diablo. A eso éramos. No, hombre, no diga eso. No, es que permítame. Ahora, eso es lo que antes éramos, pero ahora somos hijos de Dios. Levante su mano y diga gloria a Dios si ya lo sabe. No somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos metimos a la religión evangélica. No, Señor. No es por eso. Es porque nos convertimos al Cristo vivo. Es porque nuestra confianza la hemos puesto en el Cristo vivo, en el Señor de la gloria. Por eso es que somos ahora hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Aquí no se trata de hablar bonito. Aquí no se trata que somos de la religión más grande, somos los más. Sí, así dijo Cristo. Que ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la condenación, dijo Cristo. Y muchos son los que van allí. Eso lo dijo mi rey. ¿Cuántos adoran a ese rey, hermano? Pero también dijo Cristo, angosto es el camino y angosta es la puerta. Y por cierto, él mismo después dice, yo soy la puerta. Angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan, dijo. Así que usted no se preocupe. Dije, mire, hermano, abate, hermano, ver cuántos están en el engaño. ¿Y qué es lo que le abate? No estaremos nosotros equivocados. ¿Será posible que la mayoría no tiene la razón? Yo le puedo decir, sí, mi hermanito, sí es bíblico. Es bíblico que la mayoría va a perdición. Eso es bíblico. Usted dele gloria a Dios y asegúrese de estar en Cristo, de estar en la verdad de Cristo. Dice más, pero a vosotros, entonces el Señor pone aparte, Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe quiénes son de Él. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Conoce el Señor a los suyos. Él los conoce. Él conoce quiénes solo son apariencia, y Dios conoce quiénes son, quienes verdaderamente le aman. ¿Qué ama usted? ¿Las enseñanzas populares o a Cristo? Usted pensó que él iba a decir las enseñanzas cristianas. No, mejor me voy a la raíz, al tronco, al que dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, las ramas. Por nosotros ahora corre la savia del tronco, que es Cristo Jesús. Pero a vosotros, fíjese lo que le dijo a aquella iglesia. Desde entonces estaba esta advertencia, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Hermano, ¿y cómo harían esos para no abrazar las doctrinas que la mayoría estaba viendo con simpatía? Hasta cristianos estaban confundidos y muchos fueron cayendo en la trampa. Pero bendito sea Dios, que Dios siempre se ha guardado un remanente. Cuando usted oye, usted habrá oído que muchos se ufanan de que la Iglesia Católica es la más antigua. Casi tienen la razón. ¿Se imagina? Viene desde el año 500 más o menos. Sí es antigua, pero no es la más antigua. La iglesia cristiana
nació en el Pentecostés. O sea, allí es donde empieza la iglesia, que fue más o menos el año 33 de nuestra era. 34 si usted quiere, de nuestra era. El catolicismo se empezó a formar no como catolicismo, sino como una mezcla de paganismo y de cristianismo. Por eso es que yo no tengo reparos en decir, no, sí, algo de verdad hay, no solo en el catolicismo, sino que casi en todas las religiones, algo. Y hermano, no digas, sí que es la verdad. Los católicos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y eso es cierto o no es cierto? Claro. O sea, hay cosas que son verdad. Lo malo es que aún en la verdad están perdidos. Aún en lo que es verdad. ¿En qué sentido? Que dicen creer en Cristo, pero creen más en ya sabe quién. ¿Y por qué no lo digo? Vaya a ser que piense otra cosa. Creen más en María que en Cristo. ¿A quién adoran más? Fíjese en sus rezos. Rece 5 Padres Nuestros y 10 Aves María. Vaya. ¿Y eso? ¿Cómo es? No, pues sí, es que Marita, vaya. ¿Para qué sigo por ahí? Va a ser que le caiga mal a algunos de ustedes. Por eso que Pablo decía, yo no busco agradar a los hombres, yo busco agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Manteniéndonos en la verdad que Él ha revelado. Bueno, el asunto es pues de que los testigos de Jehová, hermano, eso están perdidos. Sí, están perdidos. Están perdidos. Si no se arrepienten de sus doctrinas torcidas, van para el infierno. Pero ¿hay elementos de verdad ahí? Sí, elementos sí. Claro que sí. Ellos hablan del reino de Dios, torciendo algunas cosas, pero hablan del reino de Dios. Eso es verdad. El reino de Dios, dijo Cristo, está entre vosotros. Sí. Entonces, pero de ahí para allá no respondo. De ahí para allá empiezan con sus desórdenes. Ellos tienen una Biblia y le han quitado un montón de textos que algunos, aún cristianos, discuten si son o no son. Yo no tengo reparos en decir esto, mire. La Biblia es tan perfecta que aunque se le arranquen 100 páginas, siempre la verdad de Dios ahí está. Entonces ellos la pintan de verde por fuera, eso no importa. Le han quitado texto, eso no importa. Sería como arrancarle 100 páginas a la Biblia. No estoy diciendo que no importa que usted irrespete la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que la verdad de Dios sigue allí. O sea, ¿por qué es entonces que persisten en el engaño? Por una sencilla razón. Acuérdese que usted y yo estamos en la gracia bendita de Dios, no porque seamos más inteligentes. No es cuestión de inteligencia, es cuestión que la luz de Dios vino a nuestra vida, nuestros ojos fueron abiertos y podemos ver lo que toda esa pobre gente no puede ver. Eso es todo. Entonces dice el Señor, pero a vosotros que no tenéis esas doctrinas, a vosotros, yo os digo, no les voy a poner más carga. Mire qué tremendo es esto. No os impondré otra carga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una carga? Sí, es una carga en ese sentido, mire. Pues imaginarse los verdaderos cristianos en medio viendo ese movimiento en la iglesia que fue agarrando fuerza y que más y más gente llegaba, porque, no hombre, qué bonita, la iglesia cristiana es parecida, hacen lo mismo que nosotros hacemos allá. Oiga, la gente así, por eso llegaba, así como ahora. Invite a los cristianos a una reunión de oración y usted me dice cuántos llegan.
y anuncia, vamos a estar orando 3 horas consecutivas. Usted me dice cuántos llegan. Tráigase un grupo rock cristiano, no importa a qué horas lo presente, y usted me dice cuántos llegan. No, hay que orar, hermano. No tengo tiempo, fíjese. No, es que tengo que trabajar. Invite a uno de esos cantantes que andan con aritos en la oreja. Invítelo. Esos cantantes que no se atina si le están cantando a Dios o a la amante. Invite a uno de esos. Y usted va a ver cuánta gente viene. Gente que tenía años de no asomarse por la iglesia. Puño he caído. Pues si eso de eso se trata, hermano, atraer gente a la iglesia. Sí, no, sí está bien. Hay que traer a los inconversos a la iglesia, pero ¿con qué métodos? ¿Con la carne? Traigamos a la Shakira. No, le garantizo que hasta allá afuera habría gente. Traigamos a uno de esos que tienen pelo así, amarillo, y que dicen que son cristianos, y que los jóvenes, viera cómo les gusta. Mire, traiga a ese, hermano, ya va a ver, se le llena la iglesia. Eso es lo que estaba pasando allá. Con carne estaban trayendo carne. Y la Biblia dice, Jesucristo, le voy a decir las palabras de Jesucristo: lo que es nacido de la carne, carne es. El que, dice Pablo, el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Entonces, por eso que las iglesias están invadidas por gente carnal. Creyentes carnales siempre hay en toda iglesia. Hermano, nosotros también hay carnita, hermanito. ¿Qué va a querer? ¿Carne? Tenemos con grasa y desgrasada. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca? ¿Carne? Aquí hay. Hermano, decirles otra cosa sería mentirles. Pero también usted debe saber que si usted busca del Espíritu, aquí hay. Aquí hay. Ese es el asunto. 1000 años. 1000 años. Tiatira, representada por una iglesia de aquellos tiempos. Tiatira se convirtió en la religión más grande, o una de las religiones más grandes del mundo, en 1000 años. Invadieron el mundo entero. Todo el mundo habla de Cristo. Mire qué lindo, hermano, qué galán, dice. Que todo el mundo se ha cristianizado. Si el mundo está cristianizado, yo le digo, por eso es que el Señor se presenta. Mire cómo se presenta el Señor: el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? El que no ve solo la apariencia, el que mira el corazón, y que juzgará a las personas no por la apariencia, sino por las obras. No, entonces estoy bien porque yo hago unas cuantas obras buenas. No es cualquier obra, es la obra de Dios, según sus obras, las obras que van acorde a lo que Dios nos manda a hacer. Yo podría hacer cosas buenas que Dios no me manda a hacer, que están destinadas para otro. Entonces allí esas no son tomadas en cuenta. A mí me van a tomar en cuenta las obras que Dios me pone a hacer y las hago. Ahora, si Dios te pone a hacer algo y abandonas lo que Dios te pone a hacer, el que tiene ojos de fuego te va a juzgar. Si tienes oídos, oye lo que el Señor dice esta mañana. Tú puedes decir, no, pero es que fíjate, ando haciendo algo bueno. Sí, pero si Dios te puso a hacer algo, tenías que seguirlo haciendo. En Cristo no hay vacaciones. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo se lo he dicho. Yo quiero morir
con las botas puestas. Quiera Dios que si un día me voy, que sea desde aquí, predicando su palabra. Yo voy a ser el más feliz. Voy a entrar a la gloria, porque eso espero. Por la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo, espero entrar a la gloria. Pero me va a llenar de mucho gozo de que no hubieron vacaciones. No hay vacaciones. Si Dios me puso a predicar, eso quiero terminar haciendo toda mi vida, hasta que lleguemos al final. Véalo, ahí lo dice el versículo 25. Vamos a acelerar. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No os impondré otra carga. Es difícil, pero hay que seguir adelante. A veces se nos agota la garganta, hay que seguir adelante. A veces hay oposición, hay que seguir adelante. Es una carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón, pero que con gusto la tomamos. Y dice el Señor, pase lo que pase, reténlo. Pero retener lo bueno. Eso es lo que Pablo dice. Retener lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno. Lo que Dios te ha dado, que nadie te lo quite. La verdad de Dios que hay en tu corazón, que nadie te la trastorne. No, tú eres responsable de cuidar lo que crees. Hermano, pero es que fíjese que vino uno por ahí y vino diciendo otra cosa. Yo sé que la Biblia dice esto, pero sonaba tan convincente. Sí, el diablo siempre ha sonado convincente. Lo que importa es qué es lo que Dios te ha dicho. Eso es lo que importa. Lo demás es lo de menos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ahí está, el que persevere hasta el fin será salvo. El que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, ¿qué dice? Autoridad. Ahí está. Es bonito tener autoridad, hermano. Decirle a alguien, apártese de ahí, y sale corriendo. No, eso no es autoridad, eso es abuso. Cuando aquí dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, está hablando de una autoridad espiritual, en la cual solo Dios da. Hay gente que a cualquiera sigue, pero eso es un poco, hermano. La verdad es que gente con un poco que sean centrados en el Señor, no a cualquiera sigue. Cristo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no lo seguirán, dice. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el que da una autoridad que va en primer lugar contra los demonios. Dios le ha dado, o le quiere dar desde hace tiempo, según sea el caso, autoridad sobre los demonios. Y si usted me dice, pues yo no me siento muy seguro de eso, bueno, se lo voy a demostrar. Todavía está vivo. Si el diablo pudiera, ya hace rato se lo hubiera acabado a usted. Pero ¿sabe qué pasa? El ángel de Jehová acampa alrededor suyo y lo defiende. Entonces, hay cierto grado de autoridad que es automático, pero una autoridad en donde reprenda a los demonios, vea cuál es la base de esa autoridad. Es tener la verdad, es amar la verdad, es pararse firme con la verdad. Y como ya le dije, no importan las doctrinas modernas, no importa que te digan que tú estás desfasado, que te digan que eso es la santidad, la oración, el ayuno, las vigilias. No, hombre, esas son cosas del pasado. Eso era para la gente ignorante. Ahora somos modernos. Ahora en la iglesia hay que estar alegre. Vayan a ese pastor que solo regañando pasa, y que solo señalando a la pobrecita gente sus defectos. Y si él también tiene defectos, así que no, hombre, hagamos fiesta y elijamos otro. Llegó el momento del cambio. Queremos carne. Así decían los israelitas. Ya aburre ese maná.
Y nosotros seguimos diciendo: a quien lo vamos a cambiar es a usted. O se convierte a Cristo, o vea qué hace. Porque si no, la iglesia del Señor no cambia. No cambia. Le voy a dar autoridad: regirá las naciones con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, autoridad. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Y eso qué es usted? Capítulo 1 de Primera de Pedro. Con esto voy a finalizar. Primera de Pedro 1:19 dice, Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también, Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Esa es la palabra. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Le daré la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, dice Pedro. La estrella de la mañana es lo mismo. Habla, es un símbolo de Cristo, del Cristo resucitado. Que llegó el momento en que en medio de la oscuridad Él murió y fue sepultado. Y vino las tinieblas. Llegó, dijo Cristo, había dicho el Señor: ha llegado la hora de las tinieblas. Esta es la hora de las tinieblas. El lucero de la mañana es el sol. El sol, es decir, está personificando al sol. El sol parece morir cada día. Cada día, después de haber reinado todo el día, empieza a declinar, hasta que llega la oscuridad. Pero al día siguiente empieza a aparecer otra vez en el horizonte y va calentando hasta que el día es perfecto. Pues dice Cristo: al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, el sol. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sucede con todo convertido, lo que yo espero que haya sucedido con usted. Aquí está el punto. Aquí está el punto de qué lado está usted. En esto, mira. Vencer es cada día morir. Eso lo dijo Pablo. Yo cada día muero. Morir al mundo. Cada día doblar nuestras rodillas al final y decirle al Señor: Señor, perdóname. No soy todavía lo que yo quiero ser. Y entonces uno cada día muere, pero siempre al día siguiente se vuelve a levantar para empezar un nuevo día con Cristo Jesús. La senda del justo es como la luz de la aurora, otra figura que es lo mismo. Es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces solo los vencedores van teniendo ese desarrollo hacia la perfección. Hacia la perfección. El Cristo, el lucero de la mañana, está alumbrando nuestro ser y está alumbrando a los que nos rodean. Dependiendo de tu desarrollo espiritual, cada vez se va notando más esa luz en tu vida. Pero eso, ¿y en qué consiste el desarrollo espiritual? Consiste en pararnos en la verdad. Pararnos en la verdad. Esto es lo que Dios ha dicho. De aquí no me voy a mover. Esta es la revelación de Dios. Esta es la palabra viva de mi Señor. Y ahí voy a estar. Y no voy a permitir, de mi parte, yo no voy a permitir que mi iglesia, no estoy hablando con un pastor, estoy diciendo que todos deberíamos de hablar así. La iglesia del Señor es mi iglesia. Y mi iglesia se respeta. ¿Puede usted decir eso? ¿Puede decir usted eso? Mi iglesia se respeta porque es la iglesia del Señor, no envidia. Yo digo que es mi iglesia porque me identifico con ella. Entonces, mi iglesia se respeta. Amén
Y amén. Póngase de pie, hermano. Aleluya. ¿De cuáles es usted? ¿De los que lo han mezclado con enseñanzas extrañas y verdad divina? ¿O de los que se mantiene fiel al Señor? Usted lo sabe. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, mi alma te alaba, Señor, porque grande, grande y bueno eres tú. Dios mío, gracias por tu palabra, por tu amor que muestras al revelarnos tu palabra, para que nos apercibamos, para que nos examinemos, como dice tu misma palabra, nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Muchas gracias, Dios mío, por aquellos que quizá te ofendieron, se fueron torciendo, pero que esta mañana tú les has dado la oportunidad de oír tu palabra. Gracias, porque la exposición de tu palabra alumbra. Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, Señor, a vivir en tu verdad, a amar tu verdad, a amarte a ti, que eres la verdad. Gracias. ¿Estás caminando en la verdad de Dios? ¿Tu vida está regida por la verdad de Dios? ¿O eres de los que todavía guardan en el corazón, en tu casa, con cierta nostalgia, enseñanzas extrañas? Oye, no hagas eso. Es como tener almacenada pólvora cerca de una cocina. El rato menos pensado te va a explotar. Mejor defínete por Cristo. Decídete.